Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar en su casa adorándole y ahora para ser edificados con la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo, en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Padre, gracias te damos una vez más por tu misericordia, por permitirnos abrir tu palabra. Úsala, Señor, para edificación de tu pueblo congregado y trae a nuestra vida, Señor, luz. Trae tu verdad, de manera que nosotros podamos vivir conforme a ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta gran tarea. Te lo imploramos por Cristo Jesús. Amén y amén. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una apología o una defensa de la justificación por la fe. Pablo estuvo predicando en esta región de Galacia, y luego que él salió de allí, vinieron unos maestros que procedían del judaísmo y le enseñaron a los hermanos que no era suficiente la fe en Cristo para la salvación, sino que también ellos debían someterse a la ley de Moisés. Estos hermanos le decían, la fe en Cristo está bien, no le estamos diciendo que la fe en Cristo no es necesaria. Sí es necesaria, pero hace falta que se sometan a la ley de Moisés. Y Pablo comienza desde el capítulo 1 a decirle, si alguno predica un evangelio diferente, aunque sea yo mismo o un ángel del cielo, que la maldición de Dios descienda sobre tal persona. Y luego en el capítulo 1 y capítulo 2, él va a hablar de la naturaleza sobrenatural del evangelio que él predicaba,
cómo el evangelio le fue comunicado, como dice él, no por hombre, sino mediante una revelación de Cristo Jesús. Más adelante en el capítulo 2, ese evangelio fue puesto a prueba cuando Pablo sube a Jerusalén y los hermanos en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, llegaron a la conclusión de que el evangelio que Pablo predicaba era el mismo evangelio que ellos también predicaban. Así que al final de la reunión, dice, nos dieron la diestra en señal de compañerismo. Y cuando Pablo llega al capítulo 2, en la segunda mitad, luego de una reprensión que hace al apóstol Pedro, entonces comienza a describir o a definir el evangelio de la justificación por la fe. En el capítulo 3, Pablo usa a Abraham, el ejemplo clásico que ellos apelaban, y Pablo dice, Abraham fue justificado por la fe. Versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo declaró como un hombre justo por creer. Y ahí en ese contexto es que Pablo desarrolla esa idea que nosotros hemos leído en este texto. La justificación por la fe. No hay otra manera en que el ser humano sea justificado. Los que son de la fe, dice Pablo, son justificados con el creyente Abraham. No hay otra manera. Así que yo quiero, hermanos, basado en este pasaje que hemos leído, que nosotros podamos ver la grandeza de la promesa de Dios. La grandeza de la promesa de Dios. Lo que el apóstol Pablo está tratando aquí es que la promesa de Dios es superior a la ley. Y hay tres razones por las cuales la promesa de Dios es superior a la ley. En primer lugar, la promesa de Dios es superior a la ley por su carácter irrevocable. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo pone su vista en el pacto que Dios hace con Abraham en Génesis capítulo 15. Pablo está pensando en la manera en que en su época y en la antigüedad se realizaban los pactos. Un pacto que se concertaba entre dos partes, se consideraba una obligación cumplirlo para la parte que se comprometían. No está pensando en la justicia actual, donde hay tantas apelaciones y tantas instancias donde la gente puede apelar para tratar de decir que lo que firmó no fue lo que quiso decir. No se trata de eso. Estamos hablando de una época en la que se realizaban pactos y estos pactos comprometían de manera tal a las personas. Y Pablo piensa, aquí nos traslada a Génesis capítulo 15. Miren lo que dice en el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vayamos a Génesis capítulo 15 por un momento. Génesis capítulo 15. Dios le promete a Abraham una descendencia innumerable como las estrellas del cielo o como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, Abraham le creyó a Dios. Versículo 4 del capítulo 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Porque Abraham le dice, Señor, pero yo soy un hombre viejo.
al igual que mi esposa Sara. Ya ha cesado en ella la costumbre de todas las mujeres. Ya Sara no puede concebir. Y él dice, ¿será a través de mi siervo que llegará el cumplimiento de la promesa? Y Dios dice, no, no será a través de tu siervo. Y lo llevó afuera, versículo 5, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios lo declaró como un hombre justo. Ese es el significado de esta expresión. Usted va a Romanos capítulo 4 y verá cómo Pablo usa este mismo argumento para declarar que el hombre es justificado por la fe. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y entonces Dios le dice a Abraham, vamos a hacer un pacto, donde te voy a demostrar que me comprometo contigo al cumplimiento de esta promesa que he hecho. Y le dice a Abraham que tome unos animales. Dios le dice a Abraham, versículo 9, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. En esa época una manera de concertar un acuerdo era tomando un animal y partiéndolo por la mitad. Y el significado que esto conllevaba es que si una de las partes no cumplía lo prometido, fuese partido los animales que estaban ahí. Era un pacto de sangre. Y las personas sellaban el pacto cruzando por en medio de los animales. Eso era como usted rubricar la firma en el contrato, cuando pasaban por en medio de los animales. Cuando los animales están ya preparados, dice la palabra de Dios en el versículo 11, y descendían aves de rapiñas sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios, cuando ya los animales están dispuestos para que ambos crucen, hace que caiga un sueño sobre Abraham. Y cuando Abraham despierta, observa que solamente Dios está pasando por en medio de los animales. Y el significado de esto era que el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham dependía enteramente de Dios. Esto no era un acuerdo en el que si Abraham cumplía su parte, Dios cumpliría la promesa. Si hubiese cruzado Abraham
hubiese sido así. Este hubiese sido el significado del pacto. Pero Dios le está diciendo a Abraham, yo me comprometo por mi palabra en que la promesa que te he hecho de hacerte un hombre justo se cumplirá por mi sola palabra. Basta mi sola promesa. Y Pablo está apelando, hermano, a este hecho para demostrar en Gálatas que la justificación es solamente por la fe. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, como si habla, y a las simientes, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta promesa se cumple a través de un descendiente que vendría de Abraham, y Pablo lo identifica, el cual es Cristo. Ahora bien, versículo 17, perdón. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar las promesas. ¿Qué decían los judaizantes? Ellos decían, mira Pablo, estamos de acuerdo contigo en algo. La fe es importante porque Dios comenzó a relacionarse con el hombre, a relacionarse con nuestro padre Abraham a través de la fe. Pero no debemos obviar el hecho de que la ley es también importante, igualmente importante para la salvación. La justificación es por las obras también, Pablo. Porque, ¿qué sentido tenía que Dios, después de dar la promesa, entonces 430 años después, diera la ley? Esa era su argumentación. ¿Para qué Dios nos da la ley? Entonces Pablo dice, la lógica de la argumentación de Pablo es, pero es que la ley no puede abrogar ya el pacto de la promesa que Dios había concertado previamente con Abraham. No lo puede echar para atrás. Así que Pablo dice, Dios no se echa para atrás. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndole? Miren, hermano, Dios no se ha echado para atrás. Dios mantiene su promesa. Dios hizo una promesa a Abraham de bendecirlo. Dios lo aceptó como un hombre justo sobre la base de la fe. Y es imposible que la ley que viene 430 años después eche para atrás lo que Dios ya ha prometido a Abraham, lo que Dios se comprometió por su promesa con Abraham. Es imposible que eso se eche para atrás. Así que este es el argumento de Pablo. Dios no ha cambiado de opinión. Dios sigue justificando al hombre por la fe y de ninguna otra manera. Dios sigue justificando al ser humano por la fe sola. No hay otra manera en que el ser humano pueda ser aceptado delante de Dios, solamente por la fe. Dice Pablo, esto o es por la promesa o es por las obras, y por las obras no es. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Son contradictorias, porque si Dios ahora está justificando por las obras, es como si Dios estuviera diciendo, no necesitamos un Salvador, no necesitamos a alguien que venga a rescatarnos, estamos en la condición de poder salvarnos guardando la ley. Esto es imposible, por las obras de la ley, ya Pablo lo ha dicho, nadie será justificado. No hay manera. Así que o por las obras o por la ley. Y por la ley
ya Pablo lo ha descartado. De manera que la promesa de Dios, hermanos y hermanas, es superior por su carácter irrevocable. No hay manera de echar para atrás esa promesa que Dios hizo a Abraham mediante la fe. Mediante la fe. En segundo lugar, la promesa de Dios es superior porque la promesa de Dios es la que logra el propósito suyo. Es la promesa la que logra el propósito suyo. ¿Cuál? La de justificar al hombre por la fe. Versículo 19. Aquí está una posible interpelación que le hacen los opositores de Pablo. Ajá, entonces ¿para qué sirve la ley? Yo quiero que tú nos expliques. ¿Para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo responde, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pablo viene entonces a explicar el propósito de la ley. Y como nos vamos a dar cuenta, Pablo lo que está haciendo es contrastando la ley con la fe. Y el carácter de la ley está subordinado a la promesa. Lo primero que dice Pablo, la ley vino a causa de las transgresiones. La ley vino para que el pecado se hiciese evidente, para que nosotros los seres humanos podamos vernos en nuestra propia miseria. La ley vino para que el pecado se hiciese pecado, como dice Pablo en otro lugar. Si la ley no dijera, no codiciará, yo no sabría lo que es la codicia. Así que la ley, Dios, uno de los propósitos por los cuales Dios nos dio su ley, fue para que nosotros nos diéramos cuenta de que el pecado es pecado. Si no hay una ley que le diga a usted cruzar el semáforo en rojo, es una violación de la ley, está mal. Bueno, pues usted cruzó el semáforo en rojo y ¿qué me viene a decirle a usted que está mal? ¿Sobre qué base? Aunque todo el mundo observe, sí, es conveniente que cuando el semáforo esté en rojo, usted reduzca la velocidad y no cruce porque puede venir otro por ahí. Pero cuando hay una legislación, cuando hay una ley, usted sabe que cuando cruzó ese semáforo en rojo usted está transgrediendo una ley. Pues la ley vino justamente para que el pecado se hiciese evidente, para que nosotros nos demos cuenta de la rebeldía que hay en nuestro corazón. Y dice Pablo, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. La ley es, mis hermanos, en palabra de un teólogo, como una casa que está amueblada, pero con poca iluminación. Cuando se introduce luz en esta habitación, cuando hay una buena iluminación, no se añade nada a lo que estaba allí. Pero es obvio que algunas cosas comienzan a hacerse evidentes con la introducción de la luz. Usted comienza a darse cuenta de algunas manchas que hay por allí en la pared. Usted puede que se dé cuenta del polvo que se está acumulando sobre la mesa. Puede que se dé cuenta de algunas basuras que hay por ahí en los rincones y de ciertos desórdenes que existían en esa habitación, que usted antes no podía percibir por la poca luz que tenía, pero al introducir buena luz, ahora usted se da cuenta de lo sucia y desorganizada que está la habitación. Bueno, pues la ley eso es lo que ha venido a hacer, hermano. La ley no vino a hacernos pecadores, ya éramos pecadores, pero la ley con la luz que ha venido a traer nos muestra
nuestra pecaminosidad. Cuando codiciamos, nos damos cuenta cuán perverso es nuestro corazón. Cuando envidiamos lo de otro, nos damos cuenta, porque la ley dice que no debemos envidiar, que no debemos codiciar. Cuando tenemos pensamientos lujuriosos. Y así, hermano, cuando nosotros violentamos la ley de Dios, nos damos cuenta de lo perverso que es nuestro corazón. Pero la ley también es inferior a la promesa porque tiene un carácter temporal. Fíjense que Pablo dice, fue añadida. Y con esta expresión lo que quiere destacar es que la ley vino después. Fue añadida. El propósito original de Dios no fue la ley. La ley fue añadida. La ley vino después. Fue dada por un periodo, dice el texto en el versículo 19, hasta que viniese la simiente. De modo que la ley tenía fecha de caducidad. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Hasta que viniese la simiente. De modo que su función tenía una temporalidad. También la ley vino por mediadores. Pablo aquí probablemente se está refiriendo con esta expresión a que cuando Dios hace la promesa a Abraham, se la dio directamente. Dios no lo hizo a través de un intermediario, sino que se apareció a Abraham. Y Dios mismo le dice a Abraham que su fe le fue contada por justicia. Pero con la ley no sucedió así. La ley vino a través de un mediador. Fue dada por medio de ángeles. Y no solamente fue dada por medio de ángeles, sino también a través de Moisés. Hubo dos mediadores en este caso. Pero en el caso de la promesa fue dada directamente. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley nunca ha tenido el propósito de justificar. La ley nunca ha tenido el propósito de darnos salvación. Ese no ha sido el propósito de ella. Así que la ley tiene su justo lugar en el propósito de Dios, pero nunca ha sido el de darnos salvación, el de proveer salvación para nosotros. La ley también es una prisión. Versículo 22, mala escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que miren, la ley, dice Pablo, es como una prisión. Cuando la ley muestra tu pecaminosidad, su propósito es desesperarte. Es que tú te des cuenta que eres un esclavo de ella. Es que tú te des cuenta que tú no puedes librarte de sus ataduras por tus propios medios. Por eso Pablo grita en Romanos capítulo 7 y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Y Pablo estaba pensando en la ley de Dios en el capítulo 7 de Romanos. Él está viendo, dice, cuando yo veo la ley de Dios, cuando me miro ante la ley de Dios, yo me doy cuenta de mi pecaminosidad. Yo me doy cuenta de cuán malo y cuán perverso yo soy. Así que la ley se convierte en una prisión. Pero también la ley, en este caso, se convierte en un guardián. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley tenía el propósito también de resguardarnos, porque mediante los mandamientos de la ley, Dios en su gracia estaba refrenando la pecaminosidad del ser humano y nos mantenía la ley encerrado hasta que viniese el libertador, el verdadero libertador que nos iba a sacar de los barrotes en que nosotros a causa de nuestro propio pecado estábamos encerrados. Así que la ley no logra el propósito de Dios, se queda corta. Se queda corta. Vino para revelar el pecado, vino a causa del pecado, vino por medio de mediadores. La ley también es como un sirviente inferior, dice Pablo, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Sé que ustedes habrán escuchado en otras ocasiones desde este púlpito a los hermanos explicando. El ayo era un esclavo de la casa, un esclavo de confianza, cuya función principal era llevar el niño a la escuela, donde el maestro, con el tiempo esta palabra fue evolucionando y el ayo tenía otras responsabilidades como ocuparse de la conducta del muchacho, y muchos ayos también se convertían en los maestros del niño. La gente que estudió educación aquí sabe que la palabra pedagogo viene justamente de ahí, tiene sus raíces ahí, en el ayo, que era la persona que conducía al niño a la escuela. Así que Pablo nos está diciendo, la ley cumple su propósito cuando ella viene como un esclavo y te deja a los pies del maestro. Cuando la ley te muestra tu pecado, la ley te muestra la negrura de tu corazón, la ley te lleva a verte a ti mismo como lo que eres, y tú dices, pero Dios mío, yo no puedo con mi pecado, yo necesito a alguien que me rescate, alguien que me libere de mí mismo. Entonces, la ley te está dejando a los pies de Cristo, porque tú necesitas a alguien que te rescate, tú necesitas un libertador, y ahí está el libertador, Cristo Jesús, hermano. Ahí está. La ley cumple su propósito cuando nos deja ahí, a los pies del maestro. Y Pablo nos está diciendo, la ley no puede cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios lo cumple la promesa por la fe. Es así como nosotros somos aceptados y perdonados por Dios. Y en tercer y último lugar, hermanos, la promesa de Dios es superior por las bendiciones que nos otorga. Simplemente voy a enumerarlas. Versículo 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Qué hace la promesa, hermanos? La promesa nos convierte a nosotros en hijos de Dios. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Es a través de la fe en Cristo Jesús que tú y yo somos hechos hijos de Dios, hermano. Es a través de la fe que nosotros también somos revestidos de Cristo Jesús. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esta expresión lo que significa es ponerse un vestido, es cambiarse de nuevo. Hermano, esto lo que significa es que así como nosotros
nos ponemos un vestido, cuando venimos a la fe, es como si nosotros nos vistiésemos de Cristo. Esto lo que nos habla es de la identidad nueva que tú y yo tenemos ahora en Cristo. Y esto es posible, hermano, por la fe. No se trata de tu propio esfuerzo. Esto tiene que ver con la transformación que el Evangelio trae a tu vida y trae a mi vida cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. Somos revestidos de Cristo Jesús. Tenemos verdadera aceptación. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los judíos consideraban a los gentiles como si fueran leña para el fuego del infierno. No se trataban, le trataban de manera peyorativa, como si fueran perros. Y en la antigüedad había una segregación terrible entre esclavos y amos, entre judíos y no judíos, entre hombre y mujer. Y aquí nos está diciendo el apóstol, ahora en Cristo hay verdadera aceptación. Dios nos acepta a todos de la misma manera. Dios no hace acepción de personas porque tú seas un esclavo y Él prefiere al amo antes que al esclavo, o Él prefiere al hombre antes que la mujer, o Él prefiere al rico antes que al pobre. No, hay verdadera aceptación en Cristo Jesús. Todos ahora somos parte de una misma familia, donde allí somos aceptados como somos. No importa si somos pobres, si somos ricos, si somos esclavos, si somos libres, no importa. Y finalmente, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Heredero de Dios, hermano. Todos los recursos de Dios, nos está diciendo aquí la palabra de Dios, ahora son nuestros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por nuestro propio esfuerzo, por guardar la ley. No, dice Pablo, por la fe. Por la fe. Hermano, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿A dónde nos lleva todo esto? Esto nos lleva, hermano, en primer lugar, a valorar la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Tú y yo estamos seguros en Cristo. Nuestra salvación está garantizada por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermano, Dios no se echa para atrás de su promesa. La manera en que Dios ha justificado al hombre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre ha sido por la fe. No hay otra manera. Y Pablo dice, esto no va a cambiar, porque es imposible que algo que suceda después pueda venir a alterar lo que ya Dios prometió. Así que tú y yo estamos seguros, nuestra salvación está garantizada en Cristo Jesús. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No hay manera de que eso se eche para atrás. Y esto, hermano, nosotros debemos siempre internalizarlo, debemos meditarlo. Porque hay ocasiones en que nosotros, cuando nos miramos a nosotros mismos, podemos desfallecer y decir, pero y es verdad que alguien como yo tiene salvación eterna. Alguien que ha pecado tanto, Dios lo ha perdonado. A lo mejor el hermano habla así porque él no sabe lo que yo he hecho. Él no sabe qué tanto me he hundido en el pecado, qué tanto me he apartado, cuántas cosas feas he hecho en el pasado. Hermano, y es posible que hable así porque no sé lo que tú haces, porque a lo mejor también yo dudara, pero yo no tengo que saber lo que tú haces. Me basta con saber lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Y si tú confiaste en la persona de Cristo como tu suficiente Salvador, tú eres su hijo. Y no hay nada que eche atrás
esa promesa de Dios, esa realidad de que tú estás en Cristo. En segundo lugar, hermano, nosotros debemos exponer nuestro corazón constantemente a la palabra de Dios. Uno de los problemas que tenían los Gálatas o los maestros también que le enseñaban era un problema de interpretación de las Escrituras. Ellos erraban interpretando las Escrituras y nosotros debemos exponer nuestros corazones constantemente a la exposición de la fiel palabra de Dios, a la fiel exposición de la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos está diciendo aquí, el propósito de la ley es mostrarnos nuestra condición perversa y pecaminosa. Y nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios con el propósito de que ella nos muestre, para que la palabra de Dios nos ayude a conocernos tal cual somos. A veces tenemos una valoración tan alta de nosotros, hermano, y tenemos unos humos tan elevados. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros nunca nos hemos visto como la palabra de Dios nos presenta, como miserables pecadores, que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Hermano, y es la palabra de Dios la que nos va a aterrizar. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? Decían ellos, dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. La ley tiene su papel. Expónganse a ella y ella le va a mostrar su verdadero estado pecaminoso, la condición de su corazón. Usted no ha escuchado muchos hermanos que cuando alguien cae, dicen, pero yo no pensaba que una persona como fulano podía caer en algo así. Hermano, si usted leyera la Biblia, se diera cuenta que nosotros los seres humanos somos capaces de cualquier cosa. Usted no se sorprendería. ¿Sabe por qué nos sorprendemos? Porque no tenemos muchas veces un concepto bíblico de lo que es el ser humano, de lo que es la naturaleza pecaminosa. Tú y yo, hermano, y el conocimiento de nuestra debilidad y nuestra fragilidad es la que debe movernos cada vez a estar más cerca de Dios. Señor, yo soy propenso a caer, yo soy proclive a caer en cualquier tentación, a cometer cualquier desgracia. Guárdame de mí mismo. Nosotros necesitamos conocer el estado de nuestro corazón y por eso necesitamos acercarnos más a Dios. Y en último lugar, hermano, gózate en la salvación que Dios te ha dado. Gózate en la salvación que Dios te ha dado. La gracia de Dios ha traído para nosotros múltiples bendiciones. Ahora tú eres hijo de Dios, hermano. Ahora tú estás revestido de Cristo. Ahora tú eres heredero de Dios. Ahora tú eres aceptado en la familia de Dios. Gózate en eso. No vivas con la cara larga, como mucha gente. Usted observa muchos creyentes que la manera que vienen a la iglesia es como si esto fuera un sacrificio tan grande, porque ahora yo me convertí, yo tengo que llevar esta carga pesada. Hermanos, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gocémonos en nuestra salvación. Levántate cada día y dile, Señor, gracias porque tú me has hecho tu hijo. ¿Y qué significa eso, hermano? Que en medio de cualquier necesidad tú puedes decir, Padre. Usted no ve la gente que no tiene a Cristo, ¿qué es lo que hace? Hermanos, se quitan la vida. Ellos no pueden clamar, ellos no saben que tienen un Dios en los cielos a quien clamar, un pronto auxilio en las tribulaciones. No lo saben, no lo conocen. Somos hijos de Dios, hermano. Y cuando tú miras al futuro y ves tanta adversidad y tantas cosas, hermano, piensen que tú eres heredero de Dios. Sí tenemos carencias aquí, tenemos dificultades, hemos perdido muchas cosas, no sabemos hasta cuándo esta situación va a durar. Pero ¿sabe qué, hermano? Nuestra herencia verdadera nos aguarda. Tenemos una herencia que es incontaminada, inmarcesible. Una herencia que está reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios. Y eso nadie nos lo puede quitar, hermano. Así que confiemos en nuestro Dios, arraiguemos nuestra fe,
en la promesa de Dios, porque esa no se puede echar para atrás. Padre, gracias te damos por Jesucristo. Gracias, Padre, por esta mañana que tú nos permites reflexionar en esa gracia que se nos ha dado por fe. Oh Señor, ayúdanos a valorar esa bendición, esa gracia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Que a ti sea la gloria y que bendito y alabado sea tu nombre por tu iniciativa, Señor, de salvar a débiles pecadores como nosotros. En Cristo Jesús las gracias. Amén.